Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quisiera en el día de hoy compartir una palabra acerca de las enseñanzas del Señor Jesús. Quiero empezar leyendo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los versículos 24 hasta el 29. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje que he leído es la conclusión, como el evangelista Mateo lo colocó ahí, es la conclusión del Sermón del Monte del Señor Jesús. El Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 de Mateo, tiene quizá las normas, o no quizá, de hecho, tiene las normas más altas que jamás ningún maestro, ningún filósofo, ningún humanista, ningún teólogo haya postulado. Desde la antigüedad, del Código Hammurabi quizá, hasta los días de Jesús, pasando por todos los grandes sabios, nadie jamás enseñó como enseñó el Señor Jesús en este Sermón del Monte. Y después de él, después del Señor, 2000 años más tarde, no se ha levantado todavía nadie, ni persona ni escuela, que haya alcanzado siquiera e igualar los postulados que el Señor Jesús presentó en este Sermón del Monte. Trascendió, ha trascendido y seguirá hasta la eternidad. Lo interesante es que cuando el Señor Jesús termina esta enseñanza, que estaba enfocada a sus discípulos, dice que, para empezar, dice que tomó los discípulos y fue al monte. Y el capítulo 8 nos dice que cuando descendió del monte, o sea que toda esta enseñanza por eso se conoce como el Sermón del Monte. Pero al concluir el Señor toda esta enseñanza, es que nos da ese ejemplo, esa ilustración tan gráfica, tan descriptiva del sentido de todo lo que ha enseñado. Con esta figura que acabo de leer, la casa, los dos hombres que edifican una casa. Una casa es el símbolo, más que el símbolo, es parte de nuestra identidad. Generalmente decimos mi casa, aunque no sea nuestra, pero es parte de la identidad que tenemos. Una casa significa para una persona el éxito, la prosperidad, la seguridad. Algunos quieren construir su casa en su vecindario, o en su ciudad, o en su pueblo, o en su calle. Que sea la mejor casa. Que los vecinos la distingan. Que las personas que van por la calle y no saben siquiera quién vive ahí, al ver la casa,
se pueden imaginar que es una persona distinguida. La casa, en cierto sentido, lleva la personalidad del que vive ahí. En la casa está toda la vida de una persona. Cuando usted entra a la casa de su amigo, de su familiar, usted encuentra ahí en las paredes parte de la historia de la persona, si no toda la historia. Usted ve ahí las fotos de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos. La historia está colgada en las paredes. Ahí están los diplomas de sus éxitos, de sus conquistas. Ahí están los trofeos, están los certificados, los créditos. Pero ahí está el gusto suyo, los colores, los muebles, la decoración. Eso es parte de su identidad. La casa tiene un valor tan profundo, tan grande para las personas. Cuando perdemos una casa, por alguna circunstancia, por una tragedia, por un incendio, por un terremoto, tsunami, lo que sea, con la casa se va algo de nosotros. Lloramos por lo que se ha perdido. Cuando se pierde una casa por negocios, por infortunio, digamos, de la economía o lo que sea, duele. Cuanto más cuando esa casa se pierde por causa de la violencia, cuando nos despojan de nuestra casa, otras personas sin ningún derecho. ¿Cuánto duele eso? Vuelvo a decir, la casa es parte de nuestra identidad. Así que cuando el Señor Jesús tomó esta ilustración y empezó con esta palabra tan clara, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Y agrega más adelante, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, también le compararé. En otras palabras, el resumen de la enseñanza del Sermón del Monte está contenido en cómo una persona edifica su casa. Y el Señor Jesús usó 3 fenómenos de la naturaleza. Al construir la casa, ambos tenían interés en construir una casa, como los llama aquí el Señor, el sabio, el prudente y el necio. Ambos tienen la necesidad de construir una casa. A los dos se les da la misma oportunidad. Los dos tienen la misma opción. En cierto sentido, digámoslo, los dos son iguales y son paralelos. La única diferencia lo hace al construir en verdad. Como dije, usa el Señor 3 fenómenos de la naturaleza. Lo menciona en el versículo ambas casas. La lluvia, el viento y los ríos. Es decir, la lluvia, obviamente lo que cae, todas esas tormentas, especialmente en la costa oeste oriental de los Estados Unidos, son tan frecuentes estos huracanes. A partir de agosto hasta noviembre, hay algunos huracanes que han causado grandes destrozos. Pero la mayoría de esas casas están hechas precisamente previniendo esas tormentas que son desastrosas. La costa del oeste
parte de California y aún parte de México. Sufren por los terremotos. Y ya hemos oído y ya hemos sabido de esto. Y también tengo entendido que las construcciones modernas, también tienen unos cimientos a prueba de terremotos hasta donde esto sea posible. Y este es precisamente el fenómeno o los tres fenómenos que usa aquí el Señor. Pero en un lenguaje nuestro, en un lenguaje práctico, ¿qué significarán cada una de estas cosas? Como decimos, la lluvia es lo que cae, sencillamente lo que cae, lo que viene. Y tomando un poquitito la parábola del sembrador, yo me atrevo a hacer algunas interpretaciones. Porque tres fenómenos son los que azotan la casa. Tenemos que decir que en verdad no es una casa la que se está construyendo. Cuando el Señor usó esta figura, fue para dirigirla a cada persona. En otras palabras, cada uno de nosotros somos constructores de nuestra propia casa. Yo escucho el sermón del monte, yo escucho la enseñanza de Jesús. Y por lo que Él ha dicho y por lo que Él dice, entonces yo decido qué clase de casa o qué clase de vida es la que yo voy a edificar, la que yo voy a construir. Las lluvias para mí tienen el significado de aquellas cosas que están en mi mente, de todas aquellas cosas que yo puedo tomar, que yo puedo forjar, que yo puedo hacer. Está el estudio. Yo puedo decidir hasta cierto sentido que yo quiero estudiar, qué clase de profesional yo quiero ser. Yo puedo decidir hasta cierto sentido mi economía. Todos tenemos limitaciones, pero igualmente todos tenemos oportunidades. Así que yo puedo decidir la clase de negocio, la clase de economía que yo quiera tener. Mi economía, mis estudios, el nivel de vida que yo me dé, la clase de amigos que yo busque. Todo eso constituyen, voy a decirlo, parte de la lluvia que va a venir contra mi vida. Mi vida va a ser afectada directamente. Mi vida va a ser afectada por esa lluvia de cosas que yo mismo estoy decidiendo hacer o con las cuales estoy construyendo mi vida. En segundo lugar, dice que soplaron los vientos. Y por los vientos que obviamente soplan de lado, yo quiero decir todas aquellas circunstancias que golpean nuestra vida, que afectan nuestra vida. Y aquellas circunstancias tienen que ver con la crítica. Hay crítica, como decimos, crítica positiva, constructiva, que nos edifica. Pero hay también crítica negativa, destructiva, malévola, que tiene el interés de destruir nuestra vida, de destruir nuestra casa, de destruir nuestra familia, de destruir lo que somos. A veces esa crítica viene del propio seno de la familia, viene de los hijos, viene de los padres, del esposo, de la esposa. El círculo más cercano, en muchos casos, es el que destruye la vida de una persona. Como puede ser también, por supuesto, el que edifica la vida de una persona. ¿Y qué serán los ríos? ¿Qué serán esas cosas que vienen de abajo? Tal vez nuestro pasado. Como decimos vulgarmente, aquella mochila, aquella carga que llevamos a cuestas. A veces tenemos ataduras al pasado y pasado de generaciones.
Vamos marcados por una línea de lo que fueron nuestros abuelos, de lo que fueron nuestros tíos, de lo que fueron nuestros padres. Y a muchas ocasiones hay esas cadenas y esas ataduras que, como decimos, nos impiden alzar el vuelo. Cuando una persona llega el momento de decidir quién es él en su vida, qué va a hacer él en su vida, cuál es el propósito que él encuentra para su vida, usando la frase del Señor Jesús. Cuando una persona decide construir su vida, entonces va a ver qué clase de vida es la que va a construir, o qué clase de casa, para usar la figura, es la que va a construir. Y de estos ejemplos que nos da aquí el Señor, como dije al comienzo, todos o los dos mejor tienen la misma oportunidad. El hombre prudente dice que cavó hasta encontrar cimiento, piso, suelo sólido, donde podía poner los fundamentos para su casa. Me hace pensar en la persona que tiene ese objetivo claro hasta dónde quiere llegar. Y para eso busca, escarba la verdad. El Señor Jesús nos enseñó que podemos encontrar la verdad buscándolo a Él. El punto es, ¿sobre qué principios? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales yo edifico mi vida? ¿Cuáles son esos valores que cuando venga la adversidad, que cuando vengan los problemas, cuando vengan las persecuciones, cuando venga la enfermedad, cuando venga la crisis, cuáles son esos valores que me sostienen? Mucho se ha hablado y se ha dicho ya de esta epidemia, el COVID, que ha destruido tanto. Yo soy pastor. Conozco un buen número de personas, no solamente de la iglesia en la cual me congrego ahora, pero de muchas otras partes. Y me alienta y me da gozo saber que tantas personas que he conocido y que han edificado su casa sobre el verdadero fundamento que es Jesucristo. Estas personas que han sido afectadas por el virus directamente, que han sufrido la enfermedad, que han perdido sus trabajos, que hasta han perdido familias, seres queridos. Ellos más que nunca se han afianzado en ese fundamento. Y triste decirlo también, cuando hay personas que no han puesto esa confianza en el Señor todavía, y viene una crisis de esta, y están desesperados, están angustiados, buscando por aquí, por allá, acudiendo inclusive a brujería, hechicería, a tantas otras cosas. ¿Sobre qué está edificada su vida? San Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y agrega, si sobre ese fundamento que es Jesucristo, hablando de 1 Corintios 3:11, si sobre ese fundamento, dice Pablo, se edifica con madera, con heno, con hojarasca, dice, por el fuego será probado. El día lo declarará. Esa es la situación. Así que cuando el Señor Jesús concluye su enseñanza, concluye con esta linda parábola, con esta linda metáfora, con esta linda ilustración. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Es decir, no tiene sentido común
de lo que está haciendo. Y concluye el Señor que cuando vinieron estos, voy a decir, tormentas de la vida, cuando vinieron las crisis de la sociedad, las crisis de la economía, las crisis de la salud, la crisis de la familia, lo imprevisto, por supuesto, aquella casa fue sacudida. Aquella vida fue sacudida como estamos siendo sacudidos. Pero solo permanece en firme la que construyó sobre la roca, y del que construyó sobre la arena, concluye el Señor diciendo, vinieron ríos, vientos con ímpetu, y cayó, y fue grande su ruina. Se destruyó su casa, se destruyó su vida, se destruyó su familia, se destruyeron sus finanzas. Cuando Satanás tentó a Job 2 ocasiones, en la primera vino como la lluvia, destruyó sus hijos, destruyó su hacienda, destruyó todo cuanto Job tenía. Y Job era un hombre rico, millonario, era uno de los patriarcas de la ciudad. Admirado por todos, querido por todos. Y cuando Satanás vio que no le podía destruir, pidió permiso al Señor para llegar por sus cimientos. Y entonces dice que le puso una enfermedad que algunos dicen fue una lepra. Y todos conocemos esa historia. Vinieron los amigos de Job para consolarle. Pero cuando usted lee la historia, en vez de parecer amigos de Job y consoladores, más hubieran parecido abogados del diablo para criticarle, para hundirle. Sin embargo, dice la Biblia, en todo esto Job no pecó con sus labios. Fue Job el que dijo, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará. Y esta mi carne verá su gloria. Los cimientos de la vida de Job fueron los cimientos más sólidos, más profundos, edificados sobre la verdadera roca que es Jesucristo. Yo quisiera invitarlo, hermano, hermana, amigo, usted que está forjando su vida, edifique sobre la palabra del Señor. Edifique sobre el sermón del monte. Tal vez usted necesite edificar a sus hijos. Enséñelos a la luz del sermón del monte. Tal vez usted necesita reencauzar su vida, darle nueva dimensión a su vida. Vaya a la palabra del Señor. Dios le dará el fundamento para construir una vida, una casa que ni las lluvias, ni los vientos, ni los ríos podrán destruirla, porque está fundada sobre Jesucristo, que es el verdadero fundamento. Yo quiero orar por usted, que Dios le dé la guianza y la sabiduría para hacerlo. Padre, gracias por tu bendita palabra, la Biblia. Y Señor Jesús, te damos gracias por enseñarnos con tanta sencillez, pero con tanta sabiduría. Gracias, Señor, que nos has traído a edificar nuestra vida sobre tu palabra, sobre tu vida. Y por tu gran misericordia, Señor, guárdanos hasta el día de tu venida. Yo oro por este hermano, por esta hermana, por este joven, esta señorita que está construyendo su vida. Padre, dale la sabiduría, dale la guianza de tu Espíritu, para que su vida sea edificada en la palabra tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.